Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. El Ayuntamiento de Alicante ha tenido la propuesta, la idea de cobrar a partir de ahora una tasa para visitar el castillo de Santa Bárbara. La idea no es descabellada, ya hemos visto pues, cómo semanas anteriores se propuso, también fue una sugerencia que desde otros países, como es el caso de Italia, pues se cobrase pues, una tasa a los visitantes de la Fontana de Trevi. También vemos como en otros lugares de nuestro país, en León por ejemplo, también se planteaba pues, cobrar pues, una entrada, una tasa para visitar las médulas, ese paraje monumental pues, que los romanos hace 2000 años utilizaron para sacar el oro y financiar el imperio. Precisamente hablando de financiación, esto es un dilema, un debate permanente, que si la financiación autonómica, que si la carga impositiva. Prácticamente, evidentemente, todo lo que afecta al dinero nos afecta a todos y no deja de estar en el candelero del debate público. Aquí lo que surge, o más bien lo que nos planteamos es ¿para qué vamos a pagar una tasa si en teoría ya pagamos impuestos, ¿no? Seguramente mucha gente se pregunte eso, ¿no? Y ese quizás sea el problema, que no se están pues usando bien los impuestos o quizás no existe la pedagogía de saber pues, diferenciar entre las tasas y los impuestos, ¿no? No deja de haber la sensación de que aquí en España pagamos demasiados impuestos para los réditos que recibimos. Si uno se va, por ejemplo, a los países nórdicos, donde la carga impositiva es mucho más elevada que la nuestra, tampoco tanto, ahí pagan un 25% de IVA, aquí pagamos un 21%, pues ahí tienen pues, muchos más servicios públicos que los que tenemos aquí. Aquí, evidentemente, no tenemos queja, gracias a Dios vivimos en un estado social y no vivimos en un estado liberal. Tenemos la educación gratuita, tenemos la sanidad gratuita, pero si uno se va a los países nórdicos, verá que también pues, tienen la universidad gratuita. Es decir, deberíamos plantearnos a dónde van nuestros impuestos. Y esa es la pregunta que surge cuando surge pues, la palabra tasa, la palabra precio público. Todo lo que sea confiscatorio al ciudadano le da miedo. Y es que si uno ya paga por, en teoría, mantener pues, los monumentos a través de los impuestos, uno paga por tener unos servicios públicos, ¿para qué se van a pagar determinadas tasas? El pago de las tasas por parte de la ciudadanía y el cobro de ellas por parte del Estado viene a ser pues, una constatación de una cosa que ya decían pues, intelectuales como Lipovetsky, ¿no? Que es que el café para todos al final iba a dejar obsoleto la socialdemocracia y el estado de bienestar. Lo estamos viendo como, por ejemplo, Gran Bretaña va a imponer la tasa de 21 libras a todos los turistas que vengan a las Islas Británicas. Y no es nuevo, es algo que se va a normalizar y que se tiene que normalizar. A lo mejor debemos o tenemos que dejar de acostumbrarnos a que todo sea gratis, porque el dinero público no es que sea de nadie, sino que es de todos. Y todo requiere de unos costes. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, pues a la librería de cabecera de este programa, que es Pynchon & Co. Y traemos un libro fundamental para entender lo que he comentado en el editorial y para comentar pues también esta nueva regresión, ¿no? De que ya no todo sea gratis. Y el libro en cuestión es La era del vacío, de el filósofo Lipovetsky, en el cual pues habla precisamente de eso, ¿no? De que la obsolescencia de la socialdemocracia tiene que ver precisamente con dar pues trigo a todo el mundo y que a lo mejor deberíamos plantearnos que tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Los senadores, como viene siendo ya habitual, pues han tomado posesión de sus escaños. Y bueno, la verdad que hoy vienen con ganas, ¿no? Porque hemos estado antes de
estar en el aire antes de estar grabando, pues hablando de lo divino, y ahora vamos a hablar de lo humano, ¿no? Les dejamos ahí un poco con la intriga de lo que hemos estado hablando, y no sé si a lo mejor algún día hacemos un capítulo de eso, ¿no? Hoy me acompaña Manolo Copé. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias y, como siempre, agradezco vuestra invitación. Es un gusto y es tu casa. Gracias. Y a mi vera tengo ya pues a dos clásicos. Ramón Martínez, ¿qué tal? Muy bien, lo de clásico me sienta bien, tanto por edad como por estancia en el programa, pero como siempre, y como ha dicho Manolo, agradecido de estar aquí y contento de volver a ver a amigos, que es lo que hago siempre que vengo aquí. Sí, nos lo pasamos bien, eso no puedo negarlo. viene siempre bien. Y a su lado está Fernando Riera, ¿qué tal? Bien hallado como siempre, gracias por otra invitación más. Nada, hombre, a vosotros además os quejáis que es una invitación tipo boda, o sea, os llega el tarjetón y todo, o sea, aquí... Nos falta traer a un acompañante, ya vamos. No, nos jugamos los detalles, Me agradece obviar el regalo. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de tasas, luego pasáis por caja, que hay una tasa también para venir aquí, no, hombre, es broma. Precisamente, pues eso, ¿no? Aprovechando la broma, ahora se está hablando mucho, no solo en Alicante, es curioso, el otro día, hace 2 semanas leía que incluso en la Fontana de Trevi se están planteando pues cobrar, ¿no? Por visitarla. En León, por ejemplo, que ya sabéis que yo soy de ahí, pues se está planteando también pues que se cobre para visitar las médulas, ¿no? Además de otros monumentos. Esto no es algo nuevo. Antes uno podía entrar pues en las catedrales de forma gratuita, a lo mejor dejando un donativo. Desde hace ya tiempo pues es obligatorio, si uno quiere visitar las catedrales, pues tiene que pagar una tasa, ¿no? Y ahora se está hablando aquí en Alicante, por aterrizarlo aquí, de pagar pues una tasa para poder visitar el monumento del Castillo de Santa Bárbara, ¿no? Quería preguntaros, pues primero, ¿qué opináis en concreto de pagar tasas para visitar el Castillo de Santa Bárbara, ¿no? Recordemos que es el monumento más visitado de la Comunidad Valenciana. Y es uno de los monumentos que incluso, si no me equivoco, incluso la revista Forbes, ¿no? Lo estableció como uno de los monumentos pues más bonitos de nuestro país, ¿no? ¿Qué opináis de que se tenga que pagar por visitar el Castillo de Santa Bárbara? Manolo. Bueno, en principio yo no tengo problema con las tasas. Personalmente creo que es una medida, lógicamente, para recaudar. El tema, yo creo que siempre es la pregunta de fondo: ¿para qué? ¿Para qué queremos recaudar ese dinero? Porque si estamos constatando que hay una falta de ingresos en lo que sería el presupuesto que el Ayuntamiento de Alicante tiene para la ciudad, pues lógicamente habría que buscar fórmulas. ¿Que sea la más adecuada, la más correcta, la más certera? Personalmente pensamos que no. Pensamos que no por 2 motivos principalmente. El Castillo de Santa Bárbara, pese a que sea uno de los más visitados de toda la Comunidad Valenciana, no se encuentra tampoco ningún elemento que sea constitutivo de un pago para una entrada. Es decir, no hay una exposición, por ejemplo, cuidada, no hay zonas que sean pues dignas de visitar y que se tenga que pagar por ello, pese a que las vistas son espectaculares, ¿no? Es una fortaleza de la ciudad y ahora mismo ya digo que sin un plan director del castillo que el ayuntamiento estipule qué quiere hacer con ese castillo, y habiendo privatizado además la gestión, pues nos parece que es un sinsentido pretender cobrar entrada, y mucho más a los alicantinos y alicantinas. Y también se ha comentado que se quiere cobrar entrada para entrar a los museos de nuestra ciudad. Y también nos parece, de alguna manera, que es un sinsentido
en todo caso, siempre digo para la ciudadanía alicantina, ¿no? Que siempre, por ejemplo, que el MARC, aunque no sea de gestión municipal, es de gestión de Diputación, pero las jornadas que es gratuito, pues es cuando más visitantes hay, ¿no? Yo creo que esto es una manera de poner cierto límite a la cultura, en concreto respecto al tema de los museos. Y ya digo que la pregunta que nos parece más importante es ¿para qué? Porque si es necesario realmente que haya un incremento de ingresos, lo que no tiene sentido es que grabemos a visitas a todo lo que tiene que ver con la cultura y al patrimonio, en lugar de hacerlo con tasas que sean más racionales, más progresivas y que supongan que todas las personas que nos visitan, como hay en tantos otros sitios, pues puedan tener esa fuente de ingresos como una tasa turística que no sea elevada, sino que sea progresiva en función del establecimiento donde vengas a pasar unos días a esta ciudad y que se pueda colaborar. Lo que no podemos hacer es que se tensionen siempre los servicios públicos a costa de la ciudadanía alicantina y que el turismo siempre le pongamos una alfombra roja sin que haya ningún tipo de contrapartida, cuando son personas que vienen y que por tanto necesitan unos servicios públicos, limpieza, seguridad, sostenibilidad, es decir, esta gente que viene a esta ciudad, por tanto, necesita que haya unos servicios públicos a la altura de lo que el turismo demanda y, por tanto, tiene que haber cierto equilibrio y ciertas contrapartidas en la manera de organizar el turismo de nuestra ciudad. Ramón. Oye, yo podría hacer ahora aquí un alegato intentando debatir con Manolo, pero no lo voy a hacer, y por dos motivos. Una, porque no vengo aquí a debatir porque sí, ni defendiendo ninguna postura concreta, y dos, porque creo que tiene mucha razón en mucho de lo que dice, si bien no en todo. A mí que se cobre por visitar espacios concretos, si repercute, y entonces sí que hablamos de tasas, no de impuestos, directamente sobre la estructura a visitar o ser visitada, no me parece mal. Igual que las médulas en León, la Catedral Vieja en Salamanca, me vas a permitir que también haga alusión a mi tierra chica, e igual que cualquier paraje, incluso se planteó en el municipio del que es originario Manolo, el cobrar por los esclos de la sal. A mí eso no me parece mal si es tasa y redunda en el beneficio del lugar visitado. Si es impuesto, como es la famosa llamada tasa turística, que se llama tasa turística, pero es impuesto, lo recoge incluso el decreto del 16 de diciembre del 22 del Botanic, donde recoge que es un impuesto, no una tasa. A mí no me gusta, porque hay mil formas de sablear al ciudadano, sea turista o no, con impuestos, y ya lo hacen y lo hacemos como para añadirle uno nuevo. Ahora, a mí me parece bien si todo lo recaudado redunda en el Castillo de Santa Bárbara o en los museos de la ciudad o de la provincia, me parece ideal que se cobre ese precio. Es más, no se puede establecer un precio público, puesto que no sabemos el importe que supone el que un visitante acuda a un museo como para ajustarle el precio a que sea un precio público, pero hasta haría eso. Ahora bien, recaudar por recaudar, no. Fernando. Bueno, el problema es lo que señalaba Manolo, ¿no? Que es, usted quiere recaudar, pero ¿y todo lo que usted recaude dónde va a ir, no? Es decir, ¿esto para qué sirve? Si lo que se vaya a recaudar con esta tasa redunda en una mejor adecuación del castillo, en la implementación de nuevas tecnologías para, yo que sé, paneles interactivos para explicar la historia de todo lo que aconteció allí, todo el proceso histórico que vivió la ciudad con aquella fortaleza, etcétera, me parece bien. Pero si es simplemente usted va a coger un dinero por este lado y se lo va a llevar y lo va a gastar en otra cosa, pues no me parece adecuado. Y además una cosa que señalaba él que me parece importante, que es los alicantinos no deberían pagar por visitar los monumentos históricos de su ciudad. O sea, esto pasa en otros sitios. Hay monumentos históricos en los que sí que se está cobrando una pequeña tasa, un precio simbólico que sirva para poder mantener lo que es el monumento y poder mejorarlo, adecuarlo, etcétera. A lo mejor hacerlo más accesible a personas con movilidad reducida, me estoy inventando. Es decir, hay muchos casos, ¿no?, para lo que se puede utilizar este dinero, pero que los ciudadanos, los que están empadronados en esa ciudad, no deberían
no deberían tener que pagar por visitar un monumento que es de su ciudad. Al final es suyo, en cierta forma. Es llamativo, ¿no? Estaba ahora consultándolo en internet. Es llamativo que exista, ¿no? Yo creo que todos pues coincidís un poco, los tres coincidís un poco en el afán recaudatorio, ¿no? Es llamativo que exista ese afán recaudatorio por parte de un ayuntamiento que tiene superávit, ¿no? Como es el Ayuntamiento de Alicante, ¿no? Es decir, luego también podríamos entrar pues las remanentes que no les dejan pues usar el gobierno y demás, ¿no? Claro, ¿de dónde creéis que nace, ¿no? Como estáis pues los tres de acuerdo en eso, ese afán recaudatorio? Es decir, ¿para qué quieren ese dinero exactamente si al final, por así decirlo, les sobra, ¿no? Para pagar el fichaje de Mbappé, supongo. No lo sé. Para Hércules. No lo sé, pero a ver, cualquier entidad pública, municipal, supramunicipal, tiene cuando menos la obligación de recaudar para generar los servicios que el ciudadano merece, ¿de acuerdo? Independientemente de que cada uno considere que unos servicios son mejores o peores a la hora de ser suministrados por la administración pública. Pero yo es que vuelvo a lo mismo, para mí el tema matriz es: ¿quiero recaudar para mantener ese bien o quiero recaudar para recaudar? Porque es diferente, es que cambia mucho el cuento, ¿eh? Porque si yo quiero recaudar para conseguir que el entorno del Castillo de Santa Bárbara, al margen de tener unas vistas maravillosas, de tener unas murallas preciosas y una vista de dron alucinante, quiero que dentro albergue parte de historia del municipio, quiero que albergue algo más, quiero que albergue... Muy bien, todo lo recaudado, si redunda en esa actuación, me parecerá estupendo, porque no habrá que sacar de la caja única para pagar esas actuaciones, con lo cual él solito, esto es un poco cuando un niño sale de casa y dice a su padre, gánate la vida, pues ese museo por sí mismo, ese castillo por sí mismo, generará los recursos necesarios para seguir siendo un museo de referencia, un castillo de referencia, un entorno de referencia. Y ahí estaré siempre de acuerdo, porque esto es más viejo que las chanclas. El hecho es que todas las ciudades tienen entornos que se han financiado a cuenta de las entradas públicas pagadas. Pero vamos a la otra parte que comentabas, y es la de la recaudación. Recaudar por recaudar y con esto tapar otro agujero no me parece oportuno. Y es donde podría entrar en la tasa turística, pero sé que tengo un experto en la mesa, con lo cual no voy a meterme en ese fangal. Aquí se trata de decir, ¿es razonable cobrar por visitar el castillo, por visitar los museos locales o los provinciales? Desde mi punto de vista, sí. ¿Es razonable establecer exenciones y reducciones en las tarifas a abonar por los del lugar y los de la provincia? Desde mi punto de vista, sí. Recientemente, no hace más de 7 o 8 días, he estado en Lanzarote, he ido a los Jameos del Agua, que todo el mundo lo conoceréis, a ver los cangrejos albinos, y allí los residentes pagan, creo que es un 15% de lo que es la entrada, y los demás pagamos los 15 euros de rigor por ver los cangrejos. Si quieres ver el museo pagas 30 y pico, no recuerdo muy bien. Me parece muy oportuno, porque ese entorno hay que mantenerlo, y ese entorno se autofinancia con esas, quiero pensar, no estoy en la gestión del Cabildo, pero se financia con esos ingresos. Pues sería estupendísimo. Y sería estupendísimo que incluso pudiéramos establecer un capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de cada museo, y que se autofinanciara, ¿por qué no? Pero claro, para esto me tendrán que explicar muy bien qué se va a cobrar, en concepto de qué, y sobre todo en qué va a revertir ese cobro de tasa. Pues precisamente yo creo que ese es el quid de la cuestión. Yo creo que se empieza la casa por el tejado cuando se plantea cobrar una entrada al castillo y a los museos, cuando no se explica para qué se quiere cobrar esa entrada, ¿vale? El castillo de Santa Bárbara tiene un plan director que está guardado hace más de un año en un cajón, y por tanto el Ayuntamiento de Alicante no sabe qué quiere hacer con el castillo de Santa Bárbara, porque ese plan director, le digo que está paralizado. Si hay un plan director que establece cuál es el horizonte hacia el que queremos ir con respecto al castillo, y se verifica que, como tú bien comentabas, vamos a poner en valor una zona del castillo para que haya una exposición permanente que sea de calidad y que, como tú bien dices, necesite un mantenimiento especial,
nosotros tampoco teníamos ningún problema. Lógicamente, siempre y cuando se hagan exenciones o se hagan bonificaciones a toda la población alicantina, que ya digo que es un patrimonio de nuestra ciudad, que nosotros ya venimos pagando impuestos y por tanto entraría dentro del lote de esos impuestos. Pero sí que es verdad que nosotros no nos negamos, pero ya vuelvo a insistir con lo que decía al principio, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando además tenemos el servicio y la gestión del castillo privatizada, para variar, ¿no? Esto sí que es política del PP, ¿no? Vamos a privatizar, que es la mejor manera de quitarnos de encima la gestión pública directa del referente que tenemos turístico en la ciudad. Tenemos un patronato de turismo, pero no somos capaces de gestionar de manera pública el mayor bien turístico que tenemos en la ciudad. Y por tanto, ya digo que se empieza la casa por el tejado. Vamos a cobrar. ¿Para qué vamos a cobrar? Y ahí sí que coincido contigo. Vamos a ver la finalidad que tiene ese cobro, vamos a ver qué es lo que pretendemos con esos objetivos y en función de eso, lógicamente, cobraremos. Y también te diré, al respecto de los museos alicantinos, como cobren entrada en algunos museos, ya directamente no va a ir nadie. Hablo de Gravina, por ejemplo, que por desgracia es un buen museo, pero tiene muy pocas visitas al año. Y por tanto ya digo que habría que ver una racionalidad en qué museos, en cuándo, según el uso que tengan. Es decir, vamos a ver. Yo ya digo que nosotros en principio no nos negamos siempre y cuando haya un plan, haya unos objetivos y haya unos criterios que racionalicen el hecho de poner o no poner entrada. Pero ya digo que ahora mismo en caliente cobrar entrada en algunos museos de la ciudad, ya digo que supondría revertir el acceso a la cultura pues a mucha gente, ¿no? Y ya digo que ahora mismo, sin más información que la que tenemos y que la que disponemos, en principio nosotros no consideramos que sea una buena medida si lo que se necesita es incrementar los ingresos para esta ciudad. Y acabo. El problema que tenemos en esta ciudad no es solamente con el castillo, es que hay una falta de planificación. Es que el interventor, nada sospechoso de tener alguna afiliación política, insiste en que hace falta un plan de contratación para la 10ª ciudad de España, hace falta una planificación que sea a largo plazo de los ingresos, hace falta un plan general de subvenciones que no tenemos. Es decir, tenemos una serie de carencias estructurales respecto a lo que tiene que suponer los ingresos estables de una ciudad como la de Alicante, con más de 350.000 habitantes, que ¿qué pasa al final? Pues que se va a golpe de ocurrencia. El otro día se le ocurrió al concejal lanzar esta propuesta, a ver qué pasa. Pues a golpe de ocurrencia. La 10ª ciudad de España creo que no es de recibo, no es serio ni es riguroso que vayamos a golpe de ocurrencia sin un plan de contratación, sin un plan de inversiones y sin un horizonte a largo plazo de cuál es el modelo de ciudad que queremos y hacia dónde quiere ir Alicante en los próximos años. Habla todo lo que quieras, que no tienes aquí a Barcala controlando tu tiempo. Tranquilo. No, en los plenos tenemos el relojito para que nos autocontrolemos. Sí, ahí sí. Somos bastante rigurosos. Autocensura. Exactamente. Sí, a mí lo que me preocupa es lo que señalaba Manolo al final de su intervención, no es que no haya ninguna planificación, ninguna previsión de que aquí se gobierna a golpe de ocurrencia. Es decir, ahora les ha dado por hacer este anuncio sin explicar nada, es decir, no, se va a cobrar por hacer el castillo, vale, ¿y usted qué ofrece a cambio? Quiero decir, si el castillo se va a quedar como está, si no va a haber ninguna exposición, ninguna mejora de infraestructuras, ninguna implementación de nuevas tecnologías, ningún beneficio, ni quien le aporte valor, ¿no? Porque creo que también el hecho de establecer una tasa también nos puede, lo que puede aportar, hablo del castillo, pero también lo vamos a extender a los museos, es aportar mayor valor a lo que es el patrimonio cultural, vamos a decir, de la ciudad, ¿no? Porque siempre nos quejamos del modelo turismo, de sol y playa, borrachera, etcétera, y creo que esta también es una oportunidad de que haya gente que venga a Alicante a hacer turismo cultural. Vale, pero usted lo va a dejar todo como está ahora, porque si no, porque le va a cobrar a la gente por ofrecerle lo mismo que ahora, no tiene ningún sentido. ¿No? Entonces creo que, insisto, creo que es una oportunidad para que la cultura en Alicante tenga su lugar, y luego también pues que todo sea un poco racional. Quiero decir, no tiene un sentido que la gente vaya a cobrar 35 o 50 euros por ir al castillo. Quiero decir, que también sea todo un poco pues proporcional, ¿no? Y proporcionado, que no sea un precio prohibitivo,
sino que sirva para mantener las infraestructuras, pero que no le impida, que no sea una barrera de acceso a la gente para poder disfrutar de la cultura de Alicante. Es interesante, y escuchándoos, ¿no?, uno llega a esta conclusión, y que yo creo que mucha gente, y que creo que vosotros a lo mejor en algún momento también habéis tenido este pensamiento, ¿no?, de, oye, si en teoría se pagan unos impuestos, ¿no?, es decir, de hecho antiguamente se pagaba un único impuesto y ese impuesto englobaba prácticamente a todos. Hoy en día no, hoy en día se diversifican los impuestos y demás, ¿no? Claro, si uno paga X impuestos, que en España pues la carga fiscal evidentemente no es tan elevada como en los países nórdicos, pero es elevada, ¿no? No es un país liberal netamente, ¿no? Gracias a Dios. Pero claro, cuando uno paga impuestos y le van poniendo pues tasas y demás por todas partes, aunque requieran mantenimiento, uno se pregunta, entonces, ¿para qué yo pago impuestos? Es decir, si pago unos impuestos que en teoría deberían de ir enfocados precisamente al mantenimiento, pues no solo de los servicios públicos, sino de los monumentos, etcétera, ¿para qué yo pago impuestos? ¿No creéis que las tasas también podrían generar un poco pues la desafección del sistema impositivo? Es decir, oye, si yo ya estoy pagando, ¿por qué estoy pagando de más? La desafección del sistema impositivo no va a aumentar porque se ponga una tasa. Quiero decir, los españoles somos como somos y no nos gusta pagar impuestos a ninguno, pero son necesarios, porque a no nos gusta tener que ir al médico con la tarjeta de crédito en la boca, y nos gusta poder tener, pues eso, una sanidad pública y que sea de calidad, más o menos discutible, pero de calidad, una educación pública. Lo has dicho por mí, lo de más o menos discutible. Ha dicho el médico este. No, pero me refiero, y educación, y al final pues poder disfrutar de lo que llamamos el estado de bienestar. Y eso alguien lo tiene que pagar. Y lo que tú decías, España no es un estado liberal, no, claro, España es un estado social. Lo pone la Constitución, quiero decir. Y estos impuestos lo que sirven es precisamente para que todo lo que no se paga por vía directa se genere como una especie de solidaridad entre todos los ciudadanos y que lo paguemos entre todos, ¿no? Cada uno en función de su riqueza, de su renta y del dinero que tiene, ¿no? Pues que los ricos paguen más y que los menos ricos pues que paguen menos. El hecho de establecer una tasa va a afectar a que la gente sienta alguna desafección por pagar impuestos. No, porque esa desafección ya existe. Y hay casos concretos en los que los impuestos no, o sea, al final las tasas lo que graban son actos concretos. Yo voy a un museo, yo pago mi entrada. El que no va al museo no la paga. Pero es que, a ver, a pesar de que habéis intentado, y casi pico, plantear un debate del modelo social español, casi pico, no me convendría, saldría de aquí trasquilado seguro. Es que la tasa, y retomo a eso que se ha dicho en la mesa, de que si le pones una entrada a algunos museos no va ni Dios, vale. El hecho es que la cultura la paga siempre quien quiere ver, disfrutar y hacer cultura. Pero viene siendo, este librito pues cuesta tanto, de lo cual X ya va en impuesto, por el simple hecho de que a alguien le guste leer. Yo no veo mal que eso siga agravándose, porque creo que no va a ir en contra de la cultura como tal, sino que va a ir en contra del que quiere utilizar y usar y disfrutar de esa cultura, como ya viene siendo habitual. Pero no nos sorprendemos cuando vamos al museo, al edificio Pompidou en París, y pagamos para entrar a un edificio, muy bien y bonito acristalado, pero por dentro no es más que un multiusos, ¿de acuerdo? Bueno, más gente que tiene su aquel. No nos sorprendemos de pagar para entrar a la pirámide del Louvre, no al Louvre, a la pirámide como tal. No nos sorprendemos cuando nos dicen que en Venecia, para subirte a una góndola, al margen de pagar el gondolero, tienes que pagar en Venecia el impuesto turístico. No nos sorprendemos de nada y queremos sorprendernos de lo que aquí pasa en casa o puede pasar. Yo me le voy a dar la razón al 100% a Manolo. Yo, por desgracia, desconozco el día a día del Ayuntamiento de Alicante, pero sí le doy la razón en que, claro que sí estoy a favor de que se cobre un precio por visitar cualquier establecimiento municipal, siempre y cuando haya un plan director. Pero es que esto es de primero de organización.
lo haga quien lo haga. A mí me da igual y aquí no entro en colores, puesto que no estoy para defender ni el rojo, ni el azul, ni el verde, ni el amarillo. El hecho es que yo quiero pensar, desde el desconocimiento y posiblemente desde la inocencia, que cuando se ha planteado esta tasa o este precio para visitar el Castillo de Santa Bárbara y se plantea para posteriores actuaciones en otros sitios, cuando menos, aunque no sea público o no del dominio de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, sí que haya algo que esté siendo trabajado. Quiero pensarlo, cuidado, porque mi candidez me lleva a pensar que, sabéis que yo para esto soy muy cándido, siempre tiene que haber algo hecho por debajo, si no, no se lanza estas cosas. Lo otro sería ser mal pensado. Y hablando de Alicante y hablando de emblemas como es el Castillo de Santa Bárbara, no quiero ser mal pensado. En cuanto a las formas de arbitrar esos cobros, estas tasas, llamarlos como queráis, bueno, esto entra en un segundo plano. O sea, desde luego a mí si me cobran 50 euros por ir al Castillo de Santa Bárbara y me dicen que hay que subir a pie, es la penitencia para el año que viene, ¿vale? Pero el hecho es, dudo que sean 50 euros, dudo que haya que subir a pie, se arreglará el ascensor, espero. El hecho es que tiene que haber un plan. Y ahí estoy completamente de acuerdo con Manolo Copé. Sin un plan director, sin algo que me diga por qué y para qué, no entiendo ni eso ni nada. Ese plan está, pero dice Manolo que lleva un año guardado en un cajón. El problema es ese. Fernando lo ha dicho antes y yo coincido con él en el tema de que hay que salvaguardar el patrimonio cultural. El problema que tenemos en esta ciudad es que tenemos porcentualmente el presupuesto más bajo para cultura de las 10 ciudades más grandes de toda España. El presupuesto más bajo, además con diferencia. O sea, es vergonzoso el presupuesto que se dedica por parte de este ayuntamiento a la cultura, y yo discrepo, como no, para que haya un poquito ahí de batalla dialéctica con Ramón, en el tema de que la cultura siempre se paga. No, hay cultura popular, hay cultura en los barrios, hay teatro en los barrios que pagan la Concejalía de Cultura, porque se fomenta la cultura también con las bibliotecas, con las obras de teatro en las calles. Lógicamente, cuando tú quieres ver un espectáculo teatral, lógicamente tendrás que pagar una entrada. Y ya digo, nosotros no nos negamos a que se ponga una entrada al castillo para las personas que vengan a visitarnos, una entrada que sea racional. Pero insisto en lo que decía desde el principio: ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el motivo? ¿Hacia dónde tendemos? ¿Qué queremos hacer con nuestro baluarte, con el mayor bien turístico que tenemos en esta ciudad? Es decir, y para eso, independientemente de los colores políticos, se debería llegar a algún acuerdo, un consenso de mínimos en el que todos los partidos y todas las sensibilidades nos pudiéramos ver más o menos reflejados. Si no, va a ser esto lo de siempre, ¿no? Es decir, si tenemos un baluarte y una fortaleza como Santa Bárbara, que es una referente nacional e internacional del turismo, establezcamos unos criterios mínimos, un consenso político que dé profundidad a la democracia, porque es que si no, al final esto es cuestión de que hoy vengo yo y lo monto a mi gusto porque pienso así, y mañana vienes tú y lo montas a tu gusto. Yo creo que en una sociedad democrática que esté a la altura, pues hay que llegar a unos consensos mínimos, y en este caso creo que con toda la política cultural habría que hacer una apuesta decidida. Nuestra formación siempre ha apostado por un turismo cultural para esta ciudad, para desestacionalizar el turismo, para que Alicante sea referente de la cultura tanto gastronómica como musical, es decir, y yo creo que ahí no se acaban de dar pasos, porque al final vamos a lo fácil, que es el turismo de sol y playa. Y lógicamente eso alimenta a un tipo de persona y de turista que viene a visitarnos, en lugar de poder ofrecer alternativas que tengan un poco más de recorrido, que desestacionalicen el turismo, que hagan que los empleos no sean tan precarios como los que tenemos en la ciudad, etcétera, 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 ¿no? Va a perdonarme, Fernando. Manolo, gracias por discrepar de mí para darme la razón. La cultura se paga, o bien a partir del capítulo 4, creo que es transferencias corrientes, sí, bueno, es decir, subvencionando, subvencionando, con lo cual ya la he pagado, sin hacer uso de la misma, porque a tal barrio no voy, pero ya la he pagado. La cultura siempre se ha pagado, por desgracia, porque la cultura nunca ha generado tanto como ha ofrecido, que no es lo mismo ofrecer que generar. Total. Pero al margen de eso, voy más lejos. El turismo de sol y playa, una evidente o clarividente que se llamaba Cristina Narbona,
en 2004 dijo que estaba acabado en Alicante. Ella sigue de presidenta del PSOE, está claro, pero en 2004 anunció el final del turismo de sol y playa. Hoy estamos a 2024. Las cifras Forbes del turismo PIB 2023 es del 13%, del 13%. Se prevé que para 2024 roce el 15%, 14,2, 14,3%. La generación de empleo el año pasado, el 2023, fue de 100.000 puestos de trabajo fijos, con una excepcionalidad, y esto puedo equivocarme, de en torno a un 8% en contra de otros servicios que eran del 13%. Hablar del turismo para mejorarlo me parece muy bien, para denostarlo no. Para denostarlo ya hay quien desde formaciones políticas y sociales se encarga, pero quiero recordar que esto da de comer a todos los alicantinos y a todos los españoles, nos guste o no nos guste. Es que aquí no producimos ni Chrysler ni Toyota. Tenemos lo que tenemos y vivimos de lo que vivimos. Planteemos planes directores para cambiar la inercia económica de este país, pero mientras tanto asumamos lo que somos. Y somos un país de servicios. ¿Algún problema? No. Los hay agricultores, los hay ganaderos, los hay industriales y los hay de servicios. Y España, cuidado, que estamos tocados de la mano de Dios, porque no solamente vivimos de los servicios, tenemos de todo. Lo que no podemos hacer es cargarnos una de nuestras gallinas de los huevos de oro, como es el turismo. Otra cosa es replantearlo. Otra cosa es, como muy bien apuntas, replantear el turismo cultural, porque tenemos aquí, para hacer turismo cultural, si empiezas por Cantabria, para acabar por Cádiz, tienes para aburrirte. Muy bien, replanteemos ese turismo, replanteemos las pernoctaciones, replanteemos el turismo de borrachera, que no tiene nada que ver con el sol y playa, cuidado, porque yo hace mucho que no hago lo primero y hace mucho que manejo mis lorzas por el sol y por la playa, ¿de acuerdo? Entonces, replanteemos las cuestiones turísticas, pero replanteémoslas sin denostarlas. Y desde luego no apliquemos impuestos a lo que más dinero nos da. El turismo nos ha aportado el año pasado 185.000 millones de euros. Se prevé que 205 para el 2024. Sobre un PIB, que no hace falta que lo diga, de menos de un billón y medio de euros. En resumen, no podemos ir contra eso. Tenemos que mejorarlo. No podemos gravarlo por grabarlo, ni con entradas al castillo, ni con tasas turísticas que no siempre están bien evaluadas. Además, la tasa turística ya está mal solamente nombrarla, porque no es una tasa, es un impuesto, porque eso sí que es un impuesto. Entonces, planteemos, y cuidado, tendiendo la mano a unos y a otros, cuál es el modelo turístico y cómo se puede mejorar, pero no denostemos el turismo y no denostemos nada de la oferta que tenemos. A ver, yo no sé por qué dices lo de denostar el turismo. Yo ya digo que a mí, cuanta más gente venga a Alicante, mejor, sinceramente. Pero, lógicamente, a esa gente que viene a Alicante se le tienen que prestar unos servicios públicos. Y tiene que haber alguna contrapartida mínima, ya digo. Que lo que no puede ser es que venga un crucero con 6.000 personas como el que va a venir mañana a esta ciudad y que genere todo lo que genera en torno a tema de residuos, de limpieza, de seguridad, etcétera, etcétera, y que no haya ninguna contrapartida para la ciudad. Es decir, eso es lo que no puede ser. Bienvenidos 6.000 y ojalá pudieran venir 12.000 si les podemos atender bien. Ojo, que para mí eso es clave también, ¿eh? Es decir, vamos a racionalizar el turismo bienvenido el turismo, como tú dices, esta es una ciudad de servicios, claro que sí. Y aquí la gente también viene a comer y a pasar un día de sol y playa, claro que sí. ¿Quién renuncia a eso? Renunciar a eso es no tener sentido común. Lo que nosotros estamos diciendo es que, aparte de ese turismo, lo que habrá que diversificar es el turismo para que el resto del año pueda haber un turismo sostenido y sostenible en esta ciudad, y habrá que verificar también que esos servicios públicos que hay que prestar a esos turistas no tensionan a la ciudadanía alicantina, sino que también se puede equilibrar el tema del incremento de ingresos que es necesario para que esos turistas puedan tener un buen servicio público. Y acabo. Yo sí me quejo del turismo, pero de sus efectos perniciosos. Y en ese caso, me refiero, por ejemplo, a todo el tema de las viviendas turísticas en esta ciudad. Está siendo una absoluta locura la falta de regulación que hay. Ahora, en cualquier sitio, en cualquier barrio, ayer mismo en las 400 viviendas vi viviendas turísticas, que yo ya me explotaba la cabeza. Entonces, claro, una persona que venga
pongamos por caso de Alemania y quiera venir a Alicante a pasar unos días, pues se va allí a las 400 viviendas, paga su vivienda y, bueno, pues ya está Alicante, está a 5 minutos de la playa, ya está, es decir, pero claro, lo que se está generando, ¿qué es? Se está tensionando el mercado inmobiliario de esta ciudad, por ejemplo, y está haciendo que la gente de alicantina no pueda acceder a una vivienda. 350 euros por una habitación están pagando cualquier estudiante de ahí hacia arriba. O sea, y ya digo que pisos por menos de 800 euros ya no encontramos en esta ciudad para alquilar. ¿Y eso por qué es? Porque se está incrementando con todo el mercado del turismo inmobiliario, la burbuja inmobiliaria en esta ciudad. Es decir, eso habrá que regularlo de alguna manera, para que los alicantinos puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas, cuando tenemos en esta ciudad algunos de los barrios más pobres de toda España. Es decir, esas desigualdades, esos desequilibrios, habrá que intentar regularlos, si no, ¿para qué está la cosa pública, la política? La política es el arte de lo posible y hay que hacer posible una ciudad habitable para sus habitantes, hay que hacer posible una ciudad en la que los alicantinos y alicantinas puedan vivir en el barrio en el que vivan, con los servicios públicos garantizados, que puedan vivir, puedan tener acceso a una vivienda en condiciones más o menos razonables. Y ya digo, no estoy en contra del turismo, estoy en contra precisamente de los efectos perniciosos de un turismo que no tiene ningún tipo de control ahora mismo, y por eso el Consell de la Generalitat ha dicho, hay que regular esto. Y ya Alicante y ya Torrevieja, por ejemplo, ha dicho, no, usted déme a mí la gestión porque sí, yo voy a regular porque esto es una locura. Aquí tenemos una cantidad de pisos turísticos, los vecinos nos llaman, Manolo, es que son las 4 de la mañana y están aquí los 4 ingleses locos y mañana trabajamos y aquí en la comunidad. O sea, quiero decir, esto hay que regularlo. Claro que no en contra del turismo, por supuesto que no, pero lógicamente lo que tenemos que hacer es intentar salvaguardar los intereses también de la población de esta ciudad que vive e intenta sobrevivir pese a todas estas circunstancias. Por eso digo que yo creo que si en algún momento he dicho que no al turismo se ha notado cierto desprecio, no, ni mucho menos. Cuanto más gente venga, mejor, pero que se le pueda atender con los servicios públicos que merecen y que eso no afecte de manera perniciosa, como lo está haciendo, a la ciudadanía de la ciudad, que está incrementando el acceso a poder tener una vivienda como hasta hace 10 años era impensable, y se ha disparado tanto los precios y tenemos a más de 4.000 familias alicantinas que están solicitando viviendas sociales porque no tienen dónde vivir, más de 4.000, y el patronato de la vivienda y el Instituto de la Vivienda a nivel del Consell que no da abasto. O sea, ya digo que hay unas situaciones que lógicamente el turismo lógicamente tiene muchos beneficios, pero también tiene algunos efectos que no son los más bondadosos para nuestra ciudadanía. Y el tema del turismo y de la vivienda daría para otros muchos programas, ¿no? Desgraciadamente. Fernando, que te veía tomar notas. Sí, no, es que estoy bastante de acuerdo con la mayoría de las cosas que ha dicho Manolo, ¿no? Evidentemente, el hecho de que Alicante sea una ciudad turística, y está bien que lo sea, no tiene o no debería llevar aparejado un detrimento de la calidad de vida de los que vivimos aquí. Sobre todo estoy pensando en momentos concretos como puede ser verano o un poco antes, ¿no? Si entendemos que las hogueras son como el preludio del verano. Porque es que hay veces que vas por la ciudad y es que se convierte durante toda esta etapa estival casi en misión imposible poder pasar por la ciudad. No voy a entrar a valorar tema de vivienda, etcétera, porque al final esto es, como ha dicho Jorge, daría para otro programa, pero sí que considero que es importante que el turismo aporta, ha dado Ramón las cifras, es una parte importante de nuestro Producto Interior Bruto, pero eso nunca tiene que significar que haya una merma, hablo a nivel de servicios públicos, pero hablo también de que la ciudad siga siendo amable para los que vivimos aquí, que muchas veces tenemos la tentación de pensar que nos esforzamos mucho en que la ciudad sea atractiva para el que viene de fuera, pero es que esos mismos esfuerzos deberían ser también para los que vivimos aquí, que somos los que hacemos Alicante todos los días. El alemán, el belga o el madrileño que viene aquí una semana, 2 o un mes, termina sus vacaciones y se vuelve a su casa. Y los alicantinos somos los que nos quedamos aquí. Y somos los que tenemos que hacer la ciudad todos los días.
Caballeros, ya sabéis que en este mundo de los podcasts el tiempo pues es limitado, ¿no? No pueden durar 8 horas como los plenos del Ayuntamiento de Alicante, ¿no? Que si no... Cansinos que somos. Así que eso, ha sido un placer teneros. Yo he disfrutado mucho de teneros aquí, espero que hayáis estado a gusto vosotros. Y nada, Manolo, un abrazo muy fuerte. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, esta es tu casa, como te he dicho al principio. Y Ramón, gracias por estar, como siempre. Gracias por estar tú, Hombre, oye, y ha hablado antes Ramón de un libro, es su libro, que se lo ha traído para marcarse un Paco Umbral, para hablar de su... un libro publicado por Círculo Rojo que se titula 3 mujeres y un corazón. Pues es una novela pues muy interesante. Y que es lo más cerca que hemos estado, ¿no? que lo recomiendo y está muy interesante la novela. Os voy a contar una anécdota antes de terminar. Cuando te he visto entrar, bueno, siempre que veo a alguien entrar con un libro, me acuerdo de cuando yo era pequeño, ¿no? Y además mi padre se encarga siempre de recordármelo, ¿no? Porque cuando era pues un crío, tendría pues 4 años o así. Bueno, no, más mayor, que con 4 años yo creo que todavía no sabía leer, ¿no? Pues siempre salía de casa con un libro, ¿no? Tenía que ir a un armarito donde tenía los libros y escogía un libro en concreto y me pasaba todo el día con el libro en la mano, ¿no? Así que y ahí apuntando maneras. Eso, leeremos la novela y gracias por traerla, así la hemos recomendado, ¿eh? Fernando, muchas gracias. Gracias a ti siempre. Un abrazo a los 3. Y sí me gustaría, antes de que despidieras el programa, agradecerle a Manolo y a todos los miembros de la Corporación Municipal de Alicante y de todas las corporaciones municipales el trabajo que realizan, porque quizás no se lo agradezca a la gente y a mí me da igual el color que representen, pero sí que sé que hay gente que trabaja por nosotros y para eso lo elegimos, por otra parte. Y yo esta vez creo que no voté a Manolo, pero así todo sé que él trabaja para que yo viva mejor. Y creo que como él y el resto de concejales del Ayuntamiento de Alicante merece un reconocimiento independientemente de que sus ideas sean compartidas o no compartidas, ¿eh? Así es. Pues me agradece y coincido contigo. Así es. Oye, esto merece pues un aplauso para los políticos, que hay políticos honestos, hay que decirlo, aunque a veces pues desgraciadamente hagan más ruido los otros, ¿no? Eso, gracias por escucharnos, ha sido un placer, sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte. Plaza Podcast.